La administración de Estados Unidos acaba de hacer una jugada bastante curiosa. Han decidido enviarle ayuda a Israel. Bueno, ayuda entre comillas porque en realidad han aprobado la venta de suministros de guerra. El caso, que no han pasado por el Congreso esta ayuda. ¿Cómo lo han hecho y por qué no hacen esto también con Ucrania? Vamos a comentarlo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha autorizado la venta de mechas, cargas y otros elementos necesarios para hacer funcionar los proyectiles de 155 milímetros adquiridos previamente por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Dato importante, no estamos hablando de una ayuda, estamos hablando de una venta. Otro dato relevante, que lo ha autorizado Antony Blinken, secretario de Estado. Él mismo ha comentado que, bueno, por si acaso, este es una venta que se está haciendo por un valor de 147,5 millones de dólares. Esta es la segunda vez que la administración del demócrata Joe Biden da el visto bueno para una transferencia militar al país en guerra sin pasar por el Congreso. Es decir, la segunda vez que se hace esta excepción con Israel. Ahora, en concreto, el secretario de Estado, Antony Blinken, autorizó esta venta, pero con un argumento bastante curioso. Él dice que, dada la urgencia de las necesidades defensivas de Israel, el secretario notificó al Congreso que ha utilizado su autoridad delegada para determinar que existía una emergencia que requería la aprobación inmediata de esta transferencia. Explicó a la prensa un portavoz de la oficina. Esta calificación de emergencia supone que la venta no va a estar sujeta a algún tipo de aprobación de los legisladores, como suele ser habitual en casos de transferencias de armamento a países extranjeros. Y entonces empieza la primera pregunta. ¿Por qué no hacen esto con Ucrania si se supone que están en una emergencia y, según dijo en todo momento el propio Joe Biden, Rusia iba a ganar el conflicto armado ahora en diciembre, aunque como vemos ya se acabó el plazo? Claro, en esta situación tan complicada, ¿por qué no se hace lo mismo con Ucrania? Lo que más llama la atención es que antes, el 9 de diciembre, ha sido precisamente el propio Blinken el que autorizó la venta de estos proyectiles de 155 milímetros. Entonces, primero se hizo una venta de emergencia, se vendió sin la autorización del Congreso y ahora se vendieron los accesorios, por así decirlo, para que puedan funcionar precisamente estos proyectiles, lo cual empieza a llamar más la atención. Lo cierto es que también el propio gobierno estadounidense lleva meses pidiéndole al Congreso que apruebe un paquete de ayuda militar que incluya 61,000 millones de dólares entre Ucrania y 15,000 para Israel. Y claro, hasta el momento no se está dando este escenario. Lo que también llama la atención es que empiezan también las suspicacias con respecto a por qué no se pone en emergencia lo que está pasando en Ucrania y ya no se necesita el Congreso, sobre todo tomando en cuenta las palabras de Biden, que el conflicto estaba por terminar a favor de Rusia. También es bastante curioso entender que esto lo hace Antony Blinken, no es una iniciativa por parte de Joe Biden, que, como sabemos, está en una campaña electoral para la reelección. Claro, si sale Joe Biden solicitando esto como una señal de emergencia, pues sencillamente está incluso, entre comillas, ensuciando su imagen hacia un grupo importante de votantes. Entonces, lo que hacen es hablar de estas facultades delegadas que tiene el secretario de Estado. ¿Delegadas de quién? Obviamente de Joe Biden. Todo es cálculo geopolítico y en este caso, incluso cálculo electoral. Ahora, lo que más llama la atención de todo este escenario es que el propio Congreso no ha reclamado como si lo hubiese hecho si este caso hubiera sido para ayudar, entre comillas, a Ucrania con el envío de armamento. De momento, la comunidad internacional también está viendo muy de cerca lo que sucede en Israel, porque precisamente Estados Unidos ha sido uno de los pocos países que sigue manteniéndose a pie de cañón con respecto a la ayuda que se le da a Israel y la poca crítica o, sobre todo, intentar más o menos hablar de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pero no tener algún tipo de resultados. La base militar estadounidense en el yacimiento de gas Conoco en el este de Siria ha sido con cohetes. Esto ha sido informado a diferentes medios de comunicación. Lo que empieza a llamar la atención es que, de nuevo, esto no es publicado de manera, digámoslo así, más llamativa o haciendo eco de esta noticia dentro del propio Occidente, ni mucho menos de Estados Unidos. Esto, por ejemplo, empiezan a recogerlo diferentes medios de China, de Rusia, algunos de Europa, y en este caso lo que está asegurando la fuente es que la base estadounidense en el yacimiento Conoco en Deir ez-Zor fue blanco de una
que con cohetes. Este también ha precisado que fueron lanzados más de 10 proyectiles contra la instalación estadounidense. De momento, tampoco ha trascendido sobre posibles víctimas entre los soldados norteamericanos. Sin embargo, lo que empieza a llamar la atención es la cantidad de ataques que se empiezan a hacer contra territorio, entre comillas, estadounidense, mejor dicho, contra territorio donde están las bases militares estadounidenses. Pero lo que empieza a llamar la atención también es que previamente han sido los propios republicanos los que estuvieron criticando a la administración de Joe Biden precisamente por este complicado escenario. Uno en el que todo el mundo ha sido testigo que básicamente muchas de las bases militares estadounidenses en Oriente Medio no tienen las condiciones que deberían, es decir, no están optimizadas y de manera permanente están recibiendo ataques. Es decir, no es la primera vez que se atacan a bases de Oriente Medio en esta parte de la propia administración de Joe Biden, pero esto ha sido o ha ido aumentando conforme ha pasado la tensión entre Israel y Palestina, y diferentes grupos armados han empezado a tomar nota de que precisamente Estados Unidos sigue ayudando, apoyando, manteniendo este complicado escenario. Incluso, como hemos comentado, cuando se reunieron dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y sencillamente Estados Unidos votó en contra para que no se haga un cese para que pueda llegar ayuda humanitaria. Si bien Washington siempre afirma que, bueno, el combate dentro de Siria, por ejemplo, que es donde han sido atacados, es contra el grupo del Estado Islámico, esta era su única razón para estar precisamente en Siria. Últimamente ha cambiado, sin embargo, también su narrativa, y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para proteger supuestamente los campos petroleros. El gobierno de Siria acusa a Estados Unidos incluso de un robo descarado del petróleo, pero nadie hace nada. Lo que llama la atención entonces es que, a pesar de esta estrategia entre comillas de Washington, la realidad es bastante preocupante. Una en la que se mantienen ataques de manera seguida frente a las propias bases estadounidenses. Esta es información que de nuevo no se publica como se debería, y de momento Estados Unidos sigue viendo si puede seguir enviando ayuda a la propia administración de Volodymyr Zelensky o a la de Benjamín Netanyahu, mientras los republicanos están más preocupados por sus propios soldados. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.